todo lo que cuenta Mercedes es mentira, como podéis saber perfectamente los que me conocéis un poco más. Y yo quiero agradeceros que me hayáis invitado. Os demostraré en esta charla que todo eso no es cierto y que bueno, que realmente no hay nada excepcional en todo esto que ella ha dicho. En la charla del 2008 que ella comenta, llevaba muchos vídeos de los pecados de la radiología y todos se colgaban, como lo estaba comentando el técnico antes. 8 veces se tuvo que arrancar la charla. Y creo que el único mérito que tuvo la charla fue tener que improvisar 8 veces mientras el ordenador estaba apagado y se reiniciaba, lo cual, bueno, creo que tiene bastante mérito. Y entonces cuando me invitó Mercedes a venir aquí, lo primero que te pasa por la cabeza es la idea de hacer una charla un poco convencional de lo que haces, a lo que te dedicas. Pero claro, yo me imagino que aquí habrá gente de todas las áreas de esa gran familia que somos los radiólogos. Entonces preferí hacer una serie de reflexiones que he tenido que hacer últimamente sobre lo que hacemos y lo que somos. Realmente somos profesionales que vivimos en un mundo curioso, un mundo propio, ¿no? El mundo de la imagen, construimos nuestro propio mundo. No tiene mucho que ver con otros mundos de la ciencia médica, pero realmente reflexioné un poco sobre lo que somos, sobre lo que hacemos. Y somos para algunos simplemente un punto intermedio en la asistencia a los pacientes. Somos un punto intermedio que suena a no somos nadie, ¿no? Y realmente los radiólogos, seguramente para nosotros mismos, pues somos gente apasionada de lo que hacemos, gente creo consciente de la importancia de lo que hacemos para los pacientes. Si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, desde luego tendríamos que serlo. Y creo que un poco guiados por la pasión de lo que hacemos. Si no, no estaríamos aquí hoy un viernes por la tarde teniendo mejores cosas que hacer, seguramente. Y hablando de pasión, quiero enseñaros la oferta de trabajo más interesante que he visto en mucho tiempo. Se busca hombres para expedición arriesgada, poco salario, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno dudoso y honor y reconocimiento en caso de éxito. Este anuncio lo puso Ernest Shackleton en el Times el 29 de diciembre del año 1913. Pese a lo que creáis, 5.000 personas respondieron a ese anuncio. Eso solo demuestra que si uno encuentra a la gente que cree en lo que tú crees, vas a conseguir lo que quieras. Y esto es importante que lo consideremos, porque cruzar desde el mar de Weddell al mar de Ross y cruzar 2.900 kilómetros del peor desierto de la Tierra, del peor desierto, el desierto antártido, es algo no muy atractivo. Y al final, para cruzar ese desierto, hace falta gente como esta, gente como Ernest Shackleton, ¿no? Que son líderes ejemplares y que transmiten pasión. Y eso creo que es algo importante. Y estamos aquí, y aquí hay muchos Shackleton, porque hablaba antes con María José y le decía, ¿cómo nos ha cambiado la vida en esta crisis? Y curiosamente, si veis las cifras a lo mejor de vuestros departamentos, como he visto las de mi departamento, hemos hecho mucho más trabajo con mucho menos sueldo. Porque al final, como os decía antes, lo importante es la pasión que uno pone en esto. Y muchas veces la gente en los periódicos nos acusa de ser meros peseteros y gente que solo nos guiamos por el dinero. Y los hechos contradicen a eso. Pero para ejercer nuestra labor, para transmitir nuestra pasión, necesitamos de líderes. El concepto del liderazgo ha cambiado. Podríamos pensar en un liderazgo inamovible como el de un Napoleón. O podemos pensar en el liderazgo de este señor. Este señor es Stanley McChrystal. Stanley McChrystal es era el jefe de las operaciones especiales de América en Afganistán. Este señor, que la revista Rolling Stone denominaba el general indomable, es una persona que dirás, bueno, es un militar, supongo que tendrá una estructura mental muy jerárquica de lo que es liderar. Pues Stanley McChrystal piensa que liderar no es solo dar órdenes, es construir, es aprender. Y en el fondo es también el cambio que estamos haciendo nosotros en nuestro modo de trabajar. Antiguamente había jefes piramidales y vamos a tener que trabajar de un modo muy parecido a lo que nos transmite algo tan jerárquico como es el ejército, Stanley McChrystal. Comprended que para Stanley McChrystal es muy importante confiar en un piloto de dron que está pilotando desde 9.000 kilómetros en Tampa un avión que sobrevuela Afganistán. Necesita confiar en la gente. Y eso también es lo que necesita nuestra gente, la gente que nos dirige. Y nosotros tenemos que confiar en lo que hacemos, tenemos que liderar la imagen, porque eso es algo muy importante. Y hablando de liderar, esta persona es sencillamente maravillosa. Muchos de vosotros no sabréis quién es esta persona. Seguramente que no. ¿Alguien sabe quién es esta persona? Esta persona es quien está detrás de todo esto. Se llama Ed Catmull, es el creador de Pixar. Ed Catmull persiguió toda su vida producir una película animada. Ed Catmull se dedicaba a la informática. Y Ed Catmull admiraba a Walt Disney y su mundo.
y decidió hace muchísimo tiempo que quería hacer una película animada. Y fijaros, consiguió hacer una película animada. ¿Y cuál es lo interesante de Ed Catmull? Ed Catmull tiene una empresa que cuando dijeron a una persona que trabajaba en su empresa ¿cómo es crear una película?, hizo este esquema. Y de lo que se quejaba era de que no estaban todas las relaciones que había. Y cuando vi este esquema, yo pensé que esto era lo mismo que un servicio de radiología, donde llega una petición y va a acabar saliendo una placa, un estudio, un informe o una terapia, y en medio hay mucha gente, técnicos, administrativos, nosotros mismos. Realmente el paradigma Pixar es el paradigma radiología, porque realmente las empresas más interesantes del mundo, las más creativas, se basan en esto, en el genio colectivo, talentos múltiples, porque nadie, ningún líder tiene todas las respuestas, ningún jefe tiene todas las respuestas, hay que escuchar. Pensad en el departamento en el que trabajáis. Convivimos gente muy diversa. Convivimos neuroradiólogos, radiólogos de músculo esquelético, radiólogos de abdomen, y estoy seguro que a todos os vendrá a la cabeza el momento en el que, como radiólogos abdominales, fuisteis a preguntarle al de hueso ¿qué es esto que veo aquí en el ilíaco? Pues eso es el mundo de Pixar, un mundo de interconexión. Y pensad que Pixar es una empresa tecnológica, es como nosotros, se dedica a la tecnología, se basa en el conocimiento y sobre todo en algo muy importante que dijo Ed Catmull, en la comunicación interna directa y franca. Si no nos escuchamos nosotros, vamos a fracasar como proyecto global. Si no nos escuchamos nosotros, no llegaremos muy lejos. Y lo dice otra persona que seguramente también conocéis, Yes We Can. Tenemos que justificar todas las esperanzas que teníamos sobre nosotros mismos. Habéis hecho una carrera, habéis hecho una especialidad, vais a congresos, presentáis trabajos maravillosos. Tenéis que justificar toda esa brillantez que tenéis. Pero sobre todo, tenemos que dejar que la luz que tenemos dentro brille. Los jefes tienen que dejar que la luz que hay dentro de nosotros brille. Es muy importante dar oportunidades a las personas. Cuando se ha estudiado, como este señor Malcolm Gladwell, ¿cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito son estas cosas. Estar en el momento adecuado, tener las capacidades adecuadas. Algo muy importante para la gente joven, 10.000 horas de trabajo. Pero hay dos cosas que dependen de quien nos dirige. Formación interna, y como os decía antes, eso es algo que podemos dar en la radiología porque tenemos conocimientos muy diversos confluyendo en un entorno físico, y oportunidades. Tenemos que darles oportunidades a la gente joven. Si los demás creemos que hemos pasado una crisis muy grande, preguntarle a la gente joven cómo ha sido su crisis. Su crisis ha sido mucho peor y a veces eran las personas más preparadas de los servicios. Y realmente esto que os suelto, este rollo que os suelto sobre los jefes, los líderes, es importante. Fijaros, este señor, que seguramente también conoceréis, que se llama Daniel Goleman, seguramente os suena la inteligencia emocional, dice que el clima en el que desarrollamos nuestro trabajo, de él depende el 30% de nuestro rendimiento. Y ese 30% depende entre el 50 y el 70% sobre nuestros jefes. O sea que veis que es muy importante cómo nos dirigen. Y podéis aplicaros la misma metáfora, es decir, es muy importante cómo lideramos la imagen para saber si vamos a triunfar. Decía el presidente de la SERAG en Bilbao, la imagen tiene futuro, la radiología tiene futuro, los radiólogos no lo sé. Y creo que puedo estar muy de acuerdo con él. Tenemos que decidir nosotros mismos si queremos tener futuro o no lo queremos tener. Y ya, pensemos que tenemos nuestro liderazgo. Las empresas más importantes del mundo triunfan porque, como dice Simon Sinek, tienen un why, un porqué. Lo importante es el porqué. ¿A qué creéis que se dedica Apple? ¿Fabrica ordenadores Apple? Apple fabrica ordenadores, fabrica relojes, fabrica teléfonos. ¿Pero qué ha conseguido siempre que ha entrado en un sector del mercado? Revolucionar el modo en el que se están haciendo las cosas. Ese es el porqué que explica por qué Apple triunfa y otras empresas no triunfan. Nosotros es que tenemos que tener claro por qué hacemos las cosas. Tenemos que tener claro quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuán importante es lo que hacemos. Y muchas veces nos hemos refugiado en los sótanos de los hospitales, temiendo salir de nuestras madrigueras y enfrentándonos a los clínicos. Y eso hace que no tengamos claro ni que transmitamos la importancia de lo que hacemos. Y que si pensamos por qué hacemos estas cosas, obviamente todo el mundo siempre dice lo mismo. Los pacientes primero. Es la mayor mentira que he escuchado en mi vida. Al final la gente pasa de los pacientes. Primero pasaron de los profesionales, les dieron 2 duros. Y ahora les importa a los pacientes, será el siguiente paso. Realmente lo que importa son las personas. Los pacientes son muy importantes, es el centro de todo el sistema. Pero si hay algo más importante que los pacientes también, juntos, es los profesionales. ¿Qué podemos hacer con los pacientes sin los profesionales?
O sea, nosotros mismos somos tremendamente importantes. Si nuestra estructura no cuida de nosotros mismos, ¿qué futuro va a tener la radiología si los radiólogos no cuidamos de nosotros mismos? Y ahora me gustaría decirle algo a la gente joven que hay en esta sala. Hay una charla maravillosa de Steve Jobs. Como veis, hay muchísimas imágenes de radiología en la charla. Una charla maravillosa de Steve Jobs en la Universidad de Stanford que os recomiendo, donde nos indica cómo fue su periplo vital. Y él lo dice claramente. Tienes que mirar desde atrás, desde adelante atrás, para saber por qué han ocurrido las cosas. Intenté representar aquí todos los puntos un poco donde roté, donde estuve, donde hice algo. Lo que quiero deciros es que esas 10.000 horas existen, esas 10.000 horas de trabajo. Mercedes hacía antes un panegírico de mi vida. Mi vida está llena de casualidades. Yo acabé en un hospital muy grande, me marché y fui a trabajar en un hospital comarcal. Yo trabajé 6 años en un hospital comarcal. Y gasté mis vacaciones yéndome a rotar a otro hospital. Y ya sé que está mal contar la vida de uno, pero eso es así. O sea, quiero decir, hay que hacer algo en la vida, hay que ir a alguna parte. Yo trabajé en un hospital comarcal y decidí especializarme en abdomen. Trabajando 4 radiólogos en un hospital comarcal, ¿se puede especializar uno en abdomen? Sí. Decide estudiar más abdomen que otras cosas y se especializa en abdomen. Y va a los cursos de abdomen y se especializa en abdomen. Y es una apuesta personal. Cuando empecé ese periplo, como dice Steve Jobs, no sabía dónde llegaría. Ahora visto en perspectiva, pues parece ser que pude ser que haya acertado. Y realmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos. El mundo que nos rodea está cambiando. La organización sanitaria está cambiando. Pensad en cuando empezasteis la especialidad o cuando debutasteis en un hospital, muchos de vosotros hace años, otros no hace tanto. Había modelos multidisciplinares de trabajo, reunías en comités ya siempre con los cirujanos, con los internistas. Eso es relativamente reciente. Había una cosa que se llama procesos clínicos. Pues va a ser que no. ¿El paciente te denunciaba la prima de cambio? Tampoco. ¿Teníamos una población tan envejecida? Tampoco. Teníamos modelos integrados y en red de trabajo con servidores que dan servicio online para guardias requeridas en Katmandú. Tampoco. O sea, ha cambiado mucho el modo en el que trabajamos. Y muchas veces cuando algo pasa en un servicio decimos, es que la gente está desmotivada, no podemos ir a ninguna parte con la misma gente, o la gente está quemada en el trabajo, le han sacado el sueldo, no se puede hacer nada. Este señor, Gordon Bention, nos demuestra que se puede hacer cualquier cosa con las personas. Gordon Bention es una persona que llegó a Continental. Continental era una de las peores compañías aéreas de los Estados Unidos de su sector. Gordon Bention decidió que había que tratar bien a las personas y consiguió que Continental fuera la mejor compañía aérea de su sector de los Estados Unidos, con los mismos profesionales. Qué casualidad. Solamente sacaron a los mandos. Qué curioso. Y todo cambia. La radiología también está cambiando. Vivimos de mitos viejos. Hay gente que seguramente sabrá 100.000 veces más radiología siempre que nosotros, y otros se refugiarán, como decía Mercedes, en la difusión. Pero tenemos que convivir mitos viejos y mitos nuevos. Todo es importante. No podemos empezar la casa por la ventana y hacerle un pantac al primero que entra por la urgencia. A mí me sorprende cuando me cuentan servicios donde sus residentes van a rotar a placa simple a otro hospital. ¿Qué servicio de radiología es ese? No puedo dar crédito. O sea, hemos despreciado ya el valor de los mitos clásicos, si son la fuente de nuestro conocimiento. Pero es indudable que ha habido un cambio, que hemos tenido 40 años de locura tecnológica. Somos la especialidad que más ha avanzado en estos años. Pero no solo somos la especialidad que más ha avanzado tecnológicamente, somos la especialidad que más vamos a crecer. Fijaros, estos son datos de Medicare del año 2007-2008. ¿Qué es lo que crece más? Lo rojo, la imagen. Todo del sector de la sanidad, todo, la imagen. Y sobre todo, ¿cuál es el otro gran cambio que está habiendo? ¿Qué es lo que crece? La tecnología de valor añadido y la alta tecnología. CTE, RM, ecografía. Está cambiando el modo en que vamos a trabajar. Nos van a pedir muchos más tags. El otro día me decía un compañero de urgencias, es que antes hacer un tag en urgencias de abdomen era muy raro. Y ahora os inflamos a peticiones. Y esa es la realidad. Pero como os decía antes, si queremos ser protagonistas de nuestro futuro, tenemos que tener en cuenta a lo que nos dedicamos y cómo lo estábamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora éramos el servicio de las máquinas. Éramos un servicio en el cual, bueno, pues obviamente trabajábamos con máquinas y parecía que nuestro valor añadido era que teníamos las máquinas. Es que los de rayos tienen el TAC, los de rayos tienen la resonancia. Eso es un error estratégico, como os mostraré más adelante. Tenemos que ser el servicio del conocimiento basado en la imagen. Si quieres triunfar, tienes que ser el que mejor hagas lo que puedes hacer. Si un cardiólogo sabe más imagen de resonancia cardíaca que tú, estás perdido. Si una persona de trauma sabe más de radiología de músculo esquelético que tú, estás perdido. No aportas nada. Es prescindible.
Y cuando vemos hacia dónde vamos, no hay más que ver lo que dice la industria, que dice General Electric, su CEO, Jeffrey Immelt. Medicina de precisión, confluencia de patología y radiología e interacción local global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener que seguir recordando nuestra correlación radiopatológica, nuestra AFib de toda la vida. Vamos a tener que seguir teniendo en mente la biología, la histología de lo que estamos viendo para poder integrar nuestros conocimientos de imagen sobre ella. Vamos a tener que darnos cuenta de que vamos a tener que buscar biomarcadores. Claro, este es un artículo muy bonito de Radiology que nos muestra que muchas características de los cánceres renales, la necrosis, las calcificaciones, el aspecto multiquístico, están correlacionados con mutaciones. Fijaros lo que podría ser en el futuro decir, este cáncer renal pues seguro que va a tener mutación C, MET y no sé qué, no sé cuánto. Y eso que parece una tontería, significa que le puedes dar un tratamiento u otro. Esto es un cáncer de pulmón que antes era, me decía un oncólogo, en un año todos mis pacientes de cáncer de pulmón son nuevos. Este es un cáncer de pulmón mutado EGFR, fijaros, con erlotinib. Y esto es un cáncer de pulmón con metástasis suprarrenales mutado a LK con crizotinib. Las suprarrenales casi son normales. Esta es la revolución que se nos viene encima. Y esto es un poco lo que tenemos que hacer con nuestra medicina de precisión. Cubrir todos esos aspectos. Preventiva, predictiva, participativa, personalizada. Ya hacemos medicina preventiva. Coloscopia virtual, cribaje de hepatocarcinoma, cribaje de cáncer de pulmón. Podemos predecir muchas cosas, fijaros. Sabemos perfectamente que la genética del cáncer de mama hace que sea de un modo u otro, que responda a un tratamiento u otro. Pues la imagen de un cáncer triple negativo de mama es totalmente diferente de la imagen de receptores hormonales positivos, en una perfusión simplemente. O sea, seguramente podremos llegar a saber cosas sobre los tumores sin necesidad de biopsiarlos. Y podemos llegar a decir qué va a pasar con los pacientes. Este es un señor con un cáncer de pulmón metastásico, estas son unas adenopatías metastáticas en el retroperitoneo de un cáncer, de pulmón renal. Y esto es lo que ha pasado después de darle sunitinib una semana. Caída del 50% del flujo. A priori todo el mundo diría, qué bien está funcionando el sunitinib. ¿Qué ocurre? Que el mundo biológico es mucho más complejo de lo que creemos. Este es el mapa de permeabilidad del mismo tumor. La permeabilidad se ha disparado. Y si uno entiende la biología, se da cuenta de que cuando cae el flujo y se dispara la permeabilidad, eso es porque vascular endotelial growth factor está disparando una respuesta hipóxica del tumor. Y eso son muy malas noticias para el paciente. Porque un tumor que entra en hipoxia entra en mutagénesis y va a buscar una adaptación que le va a permitir escaparse. Esto, que os parece tan complicado, va a ser nuestro futuro de la radiología. Es aquí a donde vamos. Y hasta hace poco, si os acordáis, el paciente venía a rayos no sé a qué. Su médico le mandaba a algo. Yo vengo aquí, no sé a qué vengo. O sea, ¿cuál era la comunicación? La comunicación era de master and servant, amo y siervo. Eso se acabó. La gente lee internet. La gente sabe lo que le van a hacer. Hace poco, un paciente que tenía un cáncer de colon y que le habían hecho una hepatectomía derecha, se le subió el CEA y le hicimos una resonancia. Vimos una lesión de 4 milímetros en la difusión que solo se veía en difusión. Y aparecía en el informe que tenía una lesión que restringía en difusión y que era muy sospechosa de metástasis. El oncólogo le dio el informe a su paciente y vino junto a nosotros a decirnos que qué era eso de que una lesión restringía en difusión y si estaba muerto. Eso es lo que nos va a pasar más en el futuro. Vamos a pensar que los pacientes van a querer participar de sus decisiones. Y obviamente vamos camino de un futuro tecnológico y del conocimiento. Necesitamos las herramientas de reducción de dosis, de procesado avanzado, de imagen molecular y funcional. Este es el entorno en el que nos vamos a mover y aunque nos pueda resultar incómodo, a nadie le gusta cambiar, pero a veces uno cambia por necesidad. Y os demostraré al final de la charla que realmente hemos cambiado y no nos hemos dado cuenta. Si me preguntáis por las 12 claves de lo que es el futuro de la imagen, pues es una reflexión que he hecho, que le he preguntado a gente que considero que tiene mucha pujanza en la imagen y pues está llena de muchos elementos, híbrida, multiparamétrica, biomarcador, valor añadido, una serie de cuestiones que suenan como muy extrañas, pero que realmente son la base de lo que vamos a hacer en el futuro. Pero si queréis ser alguien como profesionales, si queréis ser verdaderos radiólogos, tenéis que dar el siguiente paso. Tenéis que ir con McChrystal a la sala de sesiones a discutir con los clínicos. Vais a tener que saber clínica para discutir con ellos. Vais a tener que saber qué necesita un cirujano de su cáncer de recto. Vamos a tener que saber qué necesita un oncólogo de su cáncer renal metastásico. Y vamos a tener que desarrollar al máximo posible nuestra vertiente terapéutica, porque eso es tremendamente importante. El intervencionismo es uno de los grandes brazos de la radiología del futuro. Antes parecía que nosotros diagnosticábamos y los demás decidían lo que se hacía. Y como os decía antes, Pixar es como radiología.
recibimos una petición, la valoramos, la protocolizamos, la citamos, se prepara el paciente, se realiza. Podemos hacer consulting sobre si hace falta más cosas o no. Velamos por la seguridad del paciente, por la calidad de la imagen. El procesado de imagen y el análisis a veces los hacen otras personas, nuestros técnicos. Al final emitimos un informe o hacemos una terapia. Esto es el mundo Pixar en el que nosotros vivimos cada día, aunque nos demos cuenta. Realmente lo que ocurre es que nuestras funciones han cambiado. Antes parecía que el valor añadido del radiólogo era hacer simplemente un informe. Ahora el valor añadido del radiólogo es ir a una sesión y ser consultor y evitar que se haga una resonancia que no hay que hacer. O valorar solicitudes e indicar otra prueba. Ese es el valor añadido de nuestros profesionales. Pero también hay que tener en cuenta que a los profesionales tenemos que darle tiempo para hacer todas esas funciones. Porque si los sepultamos en exploraciones, es imposible que hagan todo lo que pueden hacer. Tenemos que darnos cuenta de que necesitan el tiempo para desarrollar todas sus cuestiones. ¿Y cómo está la radiología? Pues necesitamos saber cómo está. Pues obviamente creemos que tenemos muy poco reconocimiento como profesionales, ¿no? Nuestra actitud a veces es de autista. Bueno, nosotros vivimos en la planta -3 de nuestro hospital, que tiene 5 plantas, tenemos 8 plantas por encima. No sabemos si esto va como en las casas de huéspedes, que a veces los pisos valen más cuanto más altos estás. Nosotros no consideramos eso, pero realmente vivimos en la planta -3. Y tenemos obviamente máquinas muy costosas, eso hace que nuestra administración se asuste. Parece que comprar una resonancia es como algo tremendo, cuando si lo diluyes en miles de exploraciones, ¿cuánto cuesta una resonancia? Por cada exploración que haces. Escasamente nada. Pero esas son nuestras debilidades, en el fondo, no nos sabemos vender. ¿Cuáles son las amenazas? Pues la mayor amenaza es esta. Todo el mundo quiere hacer imagen. Os encontráis al urologo que hace ecos, al cardiólogo que quiere hacer no sé qué, la resonancia ¿por qué no me la dejáis a mí? El neurólogo que dice, esto del ictus ya lo veo yo, no te preocupes. Y al final eso es un error. Pero a veces nos dejamos robar el territorio, simplemente porque o no queremos luchar o no estamos en capacidades de luchar. Tenemos mucha carga de trabajo. Es así, estaba comentando aquí antes con varios compañeros y todo el mundo está sepultado. Y me imagino que ahora, no sé si cogéis vacaciones en agosto, pero no sé si con mayor capetada de gente será muy buena idea esto de coger vacaciones en agosto en estos hospitales vuestros, ¿no? Y sobre todo que se ha valorado mucho el número, no el valor de lo que haces. Lo importante no es si hago muchos escáneres, lo importante es si hago los que tengo que hacer y si con los que hago aporto algo diferente a lo que es hacer un escáner en blanco por una tontería que no tenía ninguna indicación. Entonces, tenemos muchas amenazas a nuestro trabajo. Pero tenemos fortalezas también. Fijaros que podemos hacer tanto diagnóstico como terapia. Somos los mejores, sin duda, en secuenciar aquellas pruebas de imagen que se pueden hacer sobre un paciente. Y tenemos las herramientas. Tenemos nuestro eco, que puede pasar a un paciente al TAC, y del TAC puede pasar a la resonancia. Podemos cerrar el círculo sobre nosotros mismos. Tenemos una tecnología tremenda en estos últimos años. Y, obviamente, algo que es muy importante, somos súper especializados. Tenemos en nuestros departamentos gente que conoce, mi madre, del pulgar, lo que tú quieras. O sea, pueden dar lecciones magistrales de cualquier área. Eso es un valor añadido tremendo y todo concentrado. Y tenemos muchísimas oportunidades que tenemos que aprovechar como clínicos que somos. Tenemos que aterrizar en el cambio de la clínica. Tenemos que de verdad hacer esa imagen integral al paciente. No puedes salir de raíz un informe de y recomiendo un TAC. Pero si tú trabajas en una sección de abdomen, tú ya tienes que citar ese TAC. Esa es tu función y ese es tu valor añadido. Tenemos nuevas técnicas que se van usando en el armamentario, pues la difusión, la perfusión, una serie de elementos. Y tenemos elementos tecnológicos que nos permiten estar en conexión con compañeros en hospitales pequeños y ayudarles si hace falta. Dar consulting incluso a compañeros en hospitales con menos capacidades. Y veis que tenemos una visión un poco de lo que pasa en la radiología. Y hace falta una estrategia. En el año 1962, entonces septiembre, JFK en la Universidad Rice estableció su discurso que disparó la carrera espacial. JFK se dio cuenta de que los rusos le estaban comiendo el territorio a los americanos en la carrera del espacio. Intentó exacerbar a su nación y lanzó un discurso que los enferveció. Pero, ¿qué ocurre? Esta otra imagen que veis aquí ahora, esta otra imagen tardó 7 años en producirse. El cambio cuesta, el cambio tarda, pero hay que luchar por ese cambio. Y veis que hace falta una estrategia para llegar a ese cambio. No hace falta solo visiones, hace falta estrategias de cosas. ¿Y cuáles creo que son las claves del futuro? Pues lo que os decía antes, lo primero, las personas. Cuidar, mimar a los profesionales. Un profesional tiene unos años de formación detrás que son impagables y perder a un profesional bueno es algo imperdonable. Necesitamos conocimiento, eso es lo que tiene ese profesional, ese conocimiento. Necesitamos comunicación interna en nuestros departamentos, una comunicación fluida con nuestros técnicos, con nuestros compañeros de otras áreas de especialización. Necesitamos aterrizar en la clínica, innovar todo lo que podamos y coordinarnos en lo posible con otras áreas de imagen como puede ser la medicina nuclear. Y lo más importante
es que todo esto que decimos no sea mera palabrería, que sea la realidad, porque si es mera palabrería no iremos a ninguna parte. Y obviamente, como os decía antes, podemos hacer 100.000 escáneres, pero lo importante es pasar de un modelo de volumen a un modelo de valor, donde lo que se hace tiene un coste de dinero, pero es rentable porque vale para algo, vale para decidir algo sobre los pacientes. No vamos a hacer TAC craneales de rutina cualquiera que entra por la puerta de urgencias, como muchas veces pasa. Vamos a hacer aquellos que verdaderamente hay que hacer. Eso es tremendamente importante. Y vamos a coordinarnos esencialmente con nuestros compañeros, en esos comités, en esas guías, protocolos que podemos hacer con ellos. ¿Alguien cree que hay un valor añadido en diagnosticar a este paciente con fiebre, o este paciente que sufre un traumatismo, o este paciente que no da movido la pierna derecha? Seguramente lo habrá. Seguramente nuestra sociedad pensará que es necesario informar todas estas placas, pero pensad seriamente si en vuestros hospitales es posible informar todas estas placas 24 horas al día, 365 días al año. Es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Centrarnos en aquello que da valor añadido. Un triple rulao, un ictus, una politrauma. Eso seguramente donde vamos a ser mucho más decisorios. Un reciente artículo de Radioli indicaba que el TAC, en una serie de escenarios que planteaba de abdomen agudo, sospecha de tromboembolismo, cambiaba radicalmente el manejo de los clínicos en el 50% en algunos de los casos. O sea, ¿tenemos un valor añadido aquí? ¿En lo anterior? No. ¿Cuántas veces os ha pasado la luxación anterior de hombro que cuando informáis la placa, la siguiente que informáis es la reducción ya hecha por el traumatólogo? Muchísimas veces. Porque eso tiene un valor añadido relativo. Y tenemos que buscar nuestras alianzas. Y obviamente nuestra principal alianza a día de hoy va a ser nuestros compañeros de imagen, los médicos nucleares. Vamos a tener una troncalidad, parece ser. Pues tendremos que trabajar con ellos en protocolos conjuntos, no que a todo el mundo se le haga PET, difusión, resonancia, TAC de todo el cuerpo. Pues habrá que saber estandarizar un poco lo que vamos a hacer. Y muchas veces, si trabajáis en hospitales que no tienen a los compañeros de medicina nuclear, vais a tener que ser vosotros los médicos de medicina nuclear. Fijaros, este es un PET de un linfoma y esta es la difusión de cuerpo completo de un linfoma. Si tenéis una resonancia y no tenéis medicina nuclear, podéis ser el PET de vuestro hospital. Si tenéis resonancia y no tenéis gamografía, podéis ser la gamografía de vuestro hospital. 73 de PSA, gamografía normal. Todos estos puntos negros que veis aquí, metástasis óseas de cáncer de próstata. Podéis ser la gamografía de vuestro hospital si no tenéis medicina nuclear. Podéis avanzar mucho en lo que podéis hacer. Pero, ¿por dónde va a ir, creo que el futuro? Pues obviamente yo creo que el futuro va a ir por una serie de polos de desarrollo. A lo mejor alguno piensa otra cosa. Pero obviamente, las neurociencias. Tened en cuenta que 1/3 del total de los TAC y resonancias que se hacen en los hospitales en general son del sistema nervioso. O sea, es un polo tremendo y va a ser un polo de envejecimiento, Alzheimer, código ictus, una serie de áreas que vamos a tener que desarrollar. La oncología, importantísima. Y esto es la reflexión que os quería hacer. Cuando llegué a mi hospital en el 2005, esto no existía. Esto es una imagen multiparamétrica de próstata. Cuando llegué a mi hospital en el 2005, esto no existía. Esto es un PET de un cáncer de recto con metástasis y esta es la difusión de cuerpo entero del mismo cáncer. Y esto, que ahora parece, a veces para que se tomen como tan habitual, esto hace 5 o 6 años era una marcianada. Entonces os estáis dando cuenta que al final todo aquello que nos parece tan surrealista, la imagen multiparamétrica, la imagen híbrida, ya la estamos haciendo. Se ha ido metiendo en nuestra práctica diaria sin darnos cuenta, pero si hay un campo donde es tremendamente importante, es obviamente la oncología. Y obviamente la imagen del corazón, me parece que también es un campo de desarrollo futuro. Y aquí tenemos riesgos. Os voy a contar lo que pasa en mi hospital. Los cardiólogos de mi hospital van a tener una donación de una casa comercial por el gasto de fungibles que hacen en desfibriladores y estas cosas y le van a comprar una resonancia TAC. Y tú dices, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Tienen permiso de manejo de radiaciones ionizantes porque tienen una hemodinámica. La resonancia magnética no se la compra tampoco el Servicio Gallego de Salud, se la compra una casa comercial. Ahora yo les dije, muy bien, seguramente coronarios son los que más sabéis. ¿Y qué vais a hacer con esto? Porque vuestros TAC de coronarias van a llevar esto también. Y eso no es como antes, que no hay imágenes. Esto va a quedar en el PACS per seculum seculorum. ¿Conoces la clasificación de Fleischer, mi querido amigo, de los ground glass opacity subsólidos? No. ¿Y su manejo? Tienes un pequeño problema. Bienvenidos, aquí estamos los radiólogos para ayudarte. O sea que tenemos que dar nuestro valor añadido a lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Esto significa un poco lo que ocurre muchas veces. Todas las peticiones en un momento dado acaban en rayos. Gestionamos el tiempo de nuestros pacientes y el tiempo de nuestros compañeros. Este es el mapa de los vuelos en el mundo a lo largo de unas horas. Los puntos blancos es a donde llegan los aviones. Pues todos los aviones en un momento dado en un hospital llegan a rayos.
Entonces tenemos que ser conscientes de que el factor tiempo es para nosotros importante. Y fijaros, cuando uno ve de dónde están las protestas de los pacientes, porque ahora cada vez más trabajamos con modelos de satisfacción del usuario, pues fijaros, sobre todo lista de espera de moras, sobre todo de procedimientos diagnósticos, o sea que estamos en el centro del problema. Entonces vamos a tener que tener claves, respuestas, vamos a tener que tener respuestas para hacerlo lo mejor posible. Obviamente usar guías como la de no hacer de la Serán. ¿Para qué hacer placa de toras todos los días a la gente de la UCI? ¿Para qué hacer placa de columna lumbar a un tío de 25 años que le empieza a doler la espalda? ¿Para qué? Pues eso es lo que nos dice esta guía. Y vamos a tener que, obviamente, optimizar el uso de nuestras máquinas en lo mejor posible. Cuanto más funcionen nuestras máquinas, y eso es algo que nuestros gestores no entienden, más vamos a poder hacer. Si las cerramos todos los fines de semana, es imposible que hagamos nada. Pero también el que hace estudios y no tiene un plan de informado, un plan de profesionales informando, es un iluso. Podemos hacer 400.000 resonancias. Si no hay radiólogos para informarlas, es una incongruencia absoluta. Pero también es importante la calidad. En Galicia somos muy dados a este tipo de soluciones innovadoras, maravillosas. ¿Sabéis? Esto es lo que se llama el feísmo gallego. Esto es un hórreo y como no había puerta, pues le pusimos una adecuada. Pues esto es un poco lo mismo. Este es un estudio de un cáncer de cervix. Y obviamente tiene un cáncer de cervix y invade los parámetros y lo que quieras. Pero está más movido y no tiene ninguna calidad. La cuestión es que este caso valió para demostrar que tiene un cáncer de cervix. Y en un caso como tuvimos de 8 milímetros de una señora embarazada que había que jugar si dejamos que el embarazo siguiera adelante, ¿lo hubiéramos visto? No. ¿Y todo por qué es? Porque no hacemos las cosas bien. Y fijaros lo que nos dice el padre de la calidad total. Este señor se fue a Japón después de la Segunda Guerra Mundial para formar a los japoneses en calidad. William Edward Deming, el ciclo de calidad total. Este señor dice que los problemas no son de las personas, el 94% son del sistema. O sea, somos tontos, pero no tanto. Muchas veces lo que es tonto es el sistema. Y fijaros que la cuestión en un rayos es que la calidad pasa por todo. Por recibir bien el volante, no perderlo. Por citarlo adecuadamente, por priorizarlo adecuadamente. Tenemos que hacer todas esas funciones. Si solo nos dedicamos a hacer la prueba y el informe, a lo mejor un volante duerme el sueño de los justos y tiene un cáncer el señor. Hay que saber valorar la gravedad de lo que nos están contando. Otra clave de lo que estamos haciendo, la seguridad. Este es el sentimiento de seguridad del pavo de Acción de Gracias. Va creciendo conforme lo engordan y de repente su seguridad cae de repente globalmente. Tenemos que velar por la seguridad en todo momento. ¿Y cuál es el mejor mecanismo para velar? Pues lo que hacen estos señores de las compañías aéreas, chequear todo 2 veces. Por eso los clínicos no entienden por qué tienen que pedirle consentimiento informado a los pacientes. Pues porque ellos se lo piden y yo se lo vuelvo a pedir en rayos. Porque yo les pregunto si tienen alergias, ellos le preguntan y yo le vuelvo a preguntar. Porque ellos miran la función renal y yo vuelvo a mirar. Y a ellos les parece que les damos la vara, cuando al final lo importante es la seguridad de los pacientes. ¿Y es importante la seguridad? Pues fijaros si es importante. Esto es de Nature, del año 2013. Estos son las bandas como rojas, son el número de tags por 1000 habitantes que se hacen en cada país. Fijaros, Grecia se sale más de 300. ¿Sabéis por qué? Porque no hay ninguna regulación de la radiación en ese país. Y todas las privadas tienen un escáner. Entonces, ¿qué es la primera solución a todos los problemas? Te hago un tag. ¿Cuántos cánceres inducidos van a salir de esto? Otra clave de nuestro futuro, formarnos. Y como os decía antes, trabajamos en un medio hiperespecializado, donde hay superespecialistas de neuroradiología y gente que sabe mucho de eco. Unos podemos enseñarnos a otros, y nosotros podemos enseñarle a todo el mundo. Pero sobre todo esta comunicación interna, estas sesiones conjuntas, donde nos formamos, es algo impagable. Podemos pagar 50 cursos de la RSNA, pero el día a día de ir a una sesión y por ósmosis aprender es importantísimo y baratísimo, debo decir. Y muchas veces nos dicen, tenéis que investigar, tenéis que investigar. Mira, realmente todos lo sabéis. Yo pongo esto aquí porque cada una de estas casas ha ayudado a una investigación que tenemos en nuestro centro. Siempre que se hace algo diferente, la industria colabora. O sea que tenemos que intentar hacer algo diferente. Tenemos que intentar distinguirnos por algo para que la industria colabore. Pero es triste, claro, que nuestra capacidad de investigar sea limitada. Vosotros sabéis en el mundo de la oncología la cantidad de dinero que tienen para investigar lo que les dé la gana, o hacer que investigan, por lo menos. Enorme. Nosotros lo tenemos, entonces, todo surge de nuestra creatividad. Y el mismo señor de antes, Ed Catmull, fue al American College of Radiology y les hablaba de lo que la experiencia Pixar les podía enseñar a los radiólogos. Y decía Ed Catmull, obviamente, ustedes están en un proceso de seguridad absoluta donde el error tiene que ser tendente a cero. No puede permitirse nadie el lujo de investigar, de hacer experimentos con los pacientes con gaseosa.
Pero en el mundo de la investigación, de nuevas secuencias, de nuevas historias, ahí es donde podemos aplicar la creatividad, que es un poco la ciencia básica que emana de modelos como Pixar, la creatividad como marca global. Tenemos que intentar investigar. Y tenemos que salir de la caverna, tenemos que comunicar internamente, externamente y virtualmente. La verdad que decía Mercedes de este charla TED, me presté esta charla TED porque creo que la radiología nunca ha estado representada y hace falta que estemos representados. Y hace falta que salgamos en los periódicos, hace falta que salgamos donde podamos y hace falta que vendamos lo que somos, gente muy importante. Y permitidme que acabe con 3 reflexiones finales. La primera, para que os deis cuenta de la importancia de lo que tenemos. La imagen ha estado siempre en el centro de los cambios del paradigma médico. Antes, los nigromantes y gente como esta abrían a los pacientes para saber lo que les pasaba. Ahora lo que le hacen es pedirle tax. Segundo, la imagen está en el centro. Vamos camino de este modelo complejo de análisis de datos genómicos, análisis de texturas, de perfusiones, de T2s, de T1s, de múltiples parámetros para saber qué podemos hacer con este paciente o qué diferente tiene este paciente que nos puede decir la imagen. Como bien decía el presidente de la SERAG, del CURA, tenemos que integrarnos en el proceso clínico. El proceso clínico es, pues está en las indicaciones, valorar las indicaciones, la calidad, está en los comités, en los protocolos y ir a la lucha, a la arena clínica con ellos a enfrentarnos. Y para eso tenemos que saber lo que ellos quieren y sabemos enfrentarnos a sus cuestiones clínicas. Si solo sabemos radiología estamos perdidos. Y la última reflexión es que este señor que se llama Alan Kay es un señor que curiosamente coincide en la universidad con Ed Catmull. Y dices tú, ¿dónde? ¿En el Massachusetts Institute of Technology? No, en la Universidad de Utah. Para que veáis que el conocimiento no tiene fronteras. Uno puede formarse en cualquier hospital, pequeño o grande. El conocimiento ahora mismo es virtual, está en cualquier parte. Este señor hizo las ventanas de Apple, trabajó en Xerox, en Atari, en videojuegos. Es un tío muy conocido en el mundo de la informática. Y él nos dice, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. La mejor forma de saber qué va a pasar con los radiólogos es que lo decidamos nosotros mismos. Pero obviamente el futuro no es un destino, es una dirección. Tenemos que trazarlo nosotros. Y la radiología os manda un SOS final, una oferta que no creo que podáis rechazar. Se buscan hombres y mujeres para aventura arriesgada. Poco dinero, bastante trabajo y en muchas ocasiones poco reconocimiento, pero grandes satisfacciones en caso de éxito, en caso de ser radiólogos. Firmado en la radiología. Gracias por vuestra atención.